pelea. Me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y del ladrón. Yo digo que no hay crimen más cruel y despiadado que aquel que se comete con bendición presidencial. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Hilando Fino, otra vez 3 en línea, porque las cosas están que arden en este país. Tenemos de nuevo el gusto de contar con la presencia de Miguel Calahorrano, exministro de Energía, un ingeniero eléctrico, un sindicalista, un activista de larga data, no solamente por las causas sociales, sino por el interés nacional. Y justamente la última vez que nos reunimos, que fue recientemente, ni bien estábamos acabando la conversación, que ya Lazo había sacado otro decreto para, de manera inconstitucional e ilegal, avanzar en el proceso de privatizaciones. Así es que nos vimos obligados a apurar. Han pasado además muchas otras cosas y quisiéramos conocer qué nomás ha sucedido. Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué nomás ha sucedido en el sector eléctrico? Para mí lo más grave es que un plan que, como digo, no es hecho pues por los entes estatales, sino es hecho por la SELEC con la asesoría de unas instituciones norteamericanas. Y obviamente ese plan está hecho como para que se satisfagan no precisamente las necesidades del país, sino para que se ¿Tienes los satisfagan nombres de esas los... instituciones norteamericanas? ¿Cuáles son los gringos que están por acá? A ver, en este momento mismo no recuerdo. Te puedo pasar más luego, no recuerdo en este mismo momento. Recuerdo Bueno, haber escuchado una presentación del ministerio donde hace relación a esas empresas. Y claro, lo que buscan esas empresas es primero que nada, pues satisfacer los intereses de los inversionistas privados que entiendo esperan que sean norteamericanos. Entonces, por supuesto, ellos han hecho un plan de tal suerte que establecen una serie de prioridades, como ya establece el decreto, de pago para estas ¿qué empresas, ¿no? O número es el sea, decreto?
el 238 estimo, y luego el otro, el que sigue, ¿no? Entonces, se han hecho estas priorizaciones de pago, entonces, en los planes y dentro de la primera prioridad, ¿Quién debería pagar a quién? ¿Y en cuánto? este caso la SELEC, la empresa pública SELEC, y a través del SENACE, pues debería en primer lugar pagarles a las empresas extranjeras que vienen a instalar aquí sus unidades de producción, cosa que nunca antes ha habido en la historia de este país. Pero lo grave de esto es que se les paga primero a ellos, después se paga una serie de cuestiones más, y en puesto sexto o séptimo se propone pagar a las empresas distribuidoras. Es que Esto nuevamente es algo sumo. estamos regresando, como conversábamos en ese recuento histórico que hicimos la última vez, a ese esquema para estrangular, para asfixiar financieramente a la empresa pública, poder desprestigiarla y después desguazarla. Sí es, o sea, pero que no se les pague a las empresas distribuidoras y que se les pague al último, eso es gravísimo porque el momento en que las empresas distribuidoras no tengan cómo cubrir sus costos y sus gastos, porque se les pagará al último, si es que se les paga, esto ya había pasado en la época de la privatización anterior. O sea, las empresas no recibían lo que tenían que pagar porque ahí en ese caso había otra la situación. La situación era que ellas tenían que vender una energía por menos de lo que a ellos les costaba, porque como no hicieron nuevos proyectos y lo que se puso como energía dominante era la energía termoeléctrica y la energía comprada a Colombia, entonces esa energía rebasaba el valor de 10, 11 centavos de dólar el kilovatio hora, que es a lo que se vende la energía al por menor, digámoslo así, y entonces rebasaba, y entonces como rebasaba, entonces ellos tenían saldo en contra. Y entonces las distribuidoras comenzaron a quebrar, simplemente no pagaban a las empresas del Estado que les vendían su energía, no pagaban. Estas empresas del Estado no tenían a su vez cómo expandirse, y entonces ingresábamos en un círculo vicioso que hacía que el sistema de generación no pueda expandirse, no se puedan hacer nuevos proyectos, y entonces seguía haciéndose que se compre más energía térmica, que se compre más a Colombia, que en ese tiempo nos vendía energía de 14, 15, 16 centavos de dólar el kilovatio hora, ¿no? Hoy día, como las cosas han cambiado, nosotros vendemos más, especialmente a Colombia, y vendemos a un precio del orden de 4 centavos de dólar el kilovatio hora, ¿no? Es decir, es la típica profecía autocumplida, ¿no? Con ese mecanismo de vampirismo de parte de los intereses privados en contra de la empresa pública, se demuestra finalmente que la empresa pública es ineficiente, pero es porque no se le paga, se le está asfixiando. Lo mismo se hizo también con Petroecuador y con CEPE en su momento durante décadas, ¿no? Y con eso se quería tener el pretexto para privatizar a los pozos petroleros más productivos. Ahora se están privatizando los pozos petroleros más productivos a pesar de que no hay ese problema financiero. Es decir, con pretexto o sin pretexto, la aplanadora de las privatizaciones continúa. ¿Cómo ha cambiado en este par de meses el tema jurídico de las privatizadoras? Por ejemplo, hace poco ya firmaban el contrato con el Aromo, y entonces eh, ellos dicen que van a instalar un campo de energía solar en las inmediaciones de la plataforma que está construida para Esos la son refinería del intereses vinculados de Pacífico. lo que vi en el Internet, no sé si esté confirmado, pero esos son intereses cercanos a Roque Sevilla, ¿no? Y sectores que se decían ecologistas, que estaban vinculados también a la democracia cristiana, a Osvaldo Hurtado, a Rodrigo Paz, que en paz descanse. Ellos dicen que no van a utilizar la plataforma que está construida para la refinería. Sería gravísimo que utilicen esa plataforma, porque como tú debes saber, Pedro, esa plataforma está construida como para soportar pesos enormes de hasta de centenas de toneladas, que son los pesos que tienen que soportar con una refinería, con tanques, con una serie de combustibles fósiles. Entonces, para eso se construye una plataforma, no es cuestión de aplanar un terreno.
Y la construcción de una plataforma cuesta mucho dinero y por eso es que la refinería cuesta lo que cuesta y ahí está invertido un capital en la refinería y que eso sea utilizado para colocar unas estructuras que son pequeñas y que generalmente son de aluminio y que no necesitan ese estilo de plataforma sería grave. Y otra cuestión que es muy grave allí es que nunca hicieron lo que se tiene que hacer en este caso para colocar un campo de paneles solares fotovoltaicos, que es medir la radiación solar, la Claro. intensidad de Me radiación contaban solar que hay, en hay ese zonas, por sitio. ejemplo, la península de Santa Elena, que podrían tener mayor intensidad y mayor duración en horas en el año de iluminación solar, ¿no? Por supuesto, pero hay varios sitios en el país, pero el más, vamos a decir que el más importante y conocido desde hace muchos años está cerca de Loja, aunque hay otros sitios también en el país y también en Manabí. En Loja, tú sabes, pues desde siempre se ha hablado pues de la migración de los lojanos por efecto de las gravísimas sequías, y es porque en la región de Loja y en la parte sur de la provincia del Oro, pues cerca del Oro también hay una radiación solar sumamente alta, ¿no? Que ha provocado graves sequías allí. Y al propio tiempo, cuando hay alta radiación solar, eso va acompañado de fuertes vientos, que es lo que también hay en Loja, por la sencilla razón de que las capas de aire frente a una fuerte radiación solar comienzan a calentarse y el calentamiento hace que suban esas capas de aire y al subir esas capas de aire van creando vientos y los vientos pues pueden ser utilizados, como es el caso de la central eólica que está al oeste de la ciudad de Loja, que por supuesto es un gran sitio como para colocar paneles eólicos, ¿no? Ahí también están queriendo hacer una central eólica y eso me parece muy bien, eso a mí me parece muy bien porque ahí hay bastante recurso eólico. Al occidente de Loja, en todas esas cuchillas que están al occidente de Loja y que por cierto ya se ha instalado en Villonaco. Ahí hay un viento que está en el orden de 12, 13 metros sobre segundo, que es un viento muy favorable para la explotación de centrales eólicas, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí lo gravísimo sería que se pretenda utilizar aquello para sustituir a la refinería del Echando al Pacífico. caño una inversión de más de $1.000 millones, ¿no? Por supuesto. Ahora, pero claro, ahí están en la lista que ellos tienen, hay sí privatizaciones como la de Sopladora. Y lo han dicho explícitamente, y dice el decreto, que quieren privatizar Sopladora, y quieren privatizar el Bajo Alto, allá en la planta de gas que hay en Bajo Alto, y con ¿En su qué provincia central es Bajo Alto? de gas. ¿Perdón? ¿En qué provincia es Bajo Alto? En la provincia del Oro, ¿no? Muy cerca de Machala. ¿Cierto? Ahí está la explotación de gas y ahí pues hay una central a gas de ciclo combinado que, digamos, internacionalmente se le considera muy cercana a una energía renovable porque una central de gas a ciclo combinado emite un tercio de emisiones de efecto invernadero que una térmica. Entonces es muy amigable, pues, y tienen altísimos rendimientos, ¿no? Entonces, claro, también le ponen el ojo a eso, ¿no? Y le ponen el ojo a Sopladora, que es un gran negocio. Sopladora puede generar entre 80 y 90 millones de dólares al año de producción, ¿ya? ¿Por qué? Porque está al pie, digamos, está en la cascada que forman Mazar, Paute Molino. Luego viene Sopladora, y entonces Sopladora trabaja con las aguas turbinadas de Mazar, de Paute Molino, que se acumulan en sus dos embalses, entonces tiene una producción segura, ¿no? Entonces, claro, ellos no quieren construir, le ponen el ojo a lo que ya está hecho y lo que les resulta buen negocio, ¿no? Entonces quieren privatizar Sopladora, ¿no? Entonces, es la típica de que vengan capitales, entre comillas, que en realidad solo lo que hacen es un cambio de manos y terminan pagando el costo de los activos del Estado con el propio flujo de ingresos de lo que van a cobrar. Es decir, es negocio redondo. No hay ningún capital fresco, no hay innovación tecnológica, no hay nueva capacidad productiva en absoluto en los planes del gobierno. Así es.
Así es, y todo esto está caminando, el proceso este con esta planificación que yo te señalo, que está hecha pues por estos entes norteamericanos, sigue caminando y ellos siguen haciendo, siguen llamando pues a los diversos concursos para seguir llevando adelante sus planes de privatización, ¿no? Ahora, Y además de eso, estos planes, Miguel, ¿forman parte del Plan Nacional de Desarrollo o se han saltado el Plan Nacional de Desarrollo yéndose en contra de la Constitución y de la ley? no, a ellos ya no les importa ni, obvio, si no les importa la Constitución, Pedro, o sea, peor aún los planes de desarrollo, ¿no? O sea, todo Porque en esto el va por Plan encima Nacional de de la Desarrollo y en Constitución, la ¿no? metodología, inclusive en la metodología de planificación, tanto, no me estoy refiriendo a la planificación soviética, a la planificación occidental, ¿no es cierto? Occidental y cristiana, pongámosle así. Está presente precisamente el tema de la pertinencia, es decir, el orden de prioridad de un proyecto se da en base a cuáles van a ser los beneficios, cuánto va a aumentar el PIB, cuánto va a mejorar las condiciones económicas y sociales, cuánto va a reducir costos, cuánto va a aportar de nuevas divisas, cuánto va a generar de nuevos impuestos, cuánto va a generar de empleo, cuánto va a reducir el impacto ambiental. En fin, hay una serie de criterios que están ahí involucrados para aprobar un proyecto. Pero si es que el proyecto es simplemente vender algo que ya está construido, ¿cuáles son los beneficios para el país? Pues Bueno, para mí lo más grave, Pedro, es que yo no puedo alejarme de este espíritu que tengo imbuido de ser un simpatizante ferviente de el sector público, lo que no quiere decir que yo sea enemigo de la empresa privada, porque aquí mismo en el país hay excelentes ejemplos de empresarios privados que han llevado adelante por su cuenta y riesgo empresas privadas en el sector energético que son muy eficientes y que son excelentes y que trabajan perfectamente. bueno, Pero ahí está el lo que yo ejemplo quiero decir histórico es, del abuelo de Benjamín Carrión, que fue llevando la primera planta eléctrica a Loja, ¿no? No era el Estado, no era Quito, no era Guayaquil, sino una provincia es, en la periferia del país en la que la iniciativa privada mostraba, ¿no es cierto?, cómo podían los signos del así progreso es, generar otras alternativas. Pero eso no lo estamos viendo ahorita, ¿no? o sea, o sea, no todo lo privado ha sido como el malísimo ejemplo de Melec, pues no. Claro. O sea, no todo lo privado ha sido. Hay empresas privadas que son muy respetables, pero yo defiendo la empresa pública porque además, curiosamente, en este país, la empresa pública, frente a la terrible arremetida, tú sabes, de la desregulación que provino después del consenso de Washington y que buscó privatizar todo, en este país la empresa privada, la empresa pública ha demostrado tener un funcionamiento altamente eficiente y eficaz. O Oye, y sea, a nosotros propósito, en una tenemos. de las conversaciones que acabamos de tener con Carlos Bravo, aparecía de nuevo el nombre de el inefable Ricardo Novoa Bejarano, que fue tan protagonista en todo el tema de lo que se llamaba en ese entonces el Consejo Nacional de Modernización, ¿no? Él creo que fue una de las personalidades fundamentales para toda esta legislación y esta normativa y estos mecanismos de funcionamiento para estrangular a la empresa pública y para diseñar el desguace posterior, ¿no? De lo que fue el sistema de distribución eléctrica. Así es. Tú has dicho una palabra que me gusta mucho, que es esto de estrangular, porque el estrangulamiento a Inesel como empresa pública empezó inmediatamente después de la muerte del presidente Roldós, Fue muy con el conveniente la presidente desaparición de Hurtado. Roldós, ¿no? Y el ascenso de Osvaldo Hurtado al gobierno con el que empezaron las políticas neoliberales y estos intentos de atacar al Estado, atacar la cosa pública para disminuir los derechos de los ciudadanos y aumentar el bolsillo de las grandes transnacionales y de la oligarquía ecuatoriana. El estrangulamiento a Inesel empezó con dos famosos decretos del señor Hurtado que prácticamente le quitó lo que tenía Inesel como para comparecer ante la necesidad de financiar sus proyectos, y entonces desde ahí se comenzó a estrangular. Y después vino el señor León Febres Cordero y continuó con lo mismo hasta que definitivamente le quitaron las regalías que tenía el petróleo para sembrar el petróleo con energías renovables. Y por esto es que hoy día acudimos a una situación histórica en la que se pueden constatar que hay proyectos de 50 años, unos que no se han hecho, otros que se hicieron en la época del presidente Rafael Correa. Por ejemplo, Masar. Para mí, Masar
es una de las obras fundamentales en el sector eléctrico que ha cambiado radicalmente el proceso productivo y sobre todo la capacidad de reserva para la producción de energía en momentos de sequía. Eso es realmente lo que ha hecho que se, que se espante pues el asunto de los apagones aquí, ¿no? Masar siempre fue necesario. Los técnicos, los ingenieros, los especialistas de INESEL siempre Esto decíamos, es en los se años necesita 70, masar. ¿no? Esto es en los años Así es, 70, el Plan Nacional de Electrificación de 1978, que yo recuerdo cuando estaba estudiante de economía, me ponía a leer y decía, qué maravilla, vean a dónde vamos a llegar en cuestión de los próximos pocos años. Tal es que eso se suspendió con todo el así es. dogma, con todo el Sí, dogma neoliberal diciendo que eso era ineficiente, eso, si es que fuera necesario, el mercado ya lo hubiera hecho. ¿No? Y total es que nos tuvieron bajo la dictadura del mercado, bajo la dictadura de ciertas así es. empresas, bajo los intereses de la oligarquía, con apagones permanentes, con escasez Así permanente es. y con unos costos de la energía, tanto para el consumo como para la producción, porque es muy importante, para aquellos empresarios, ¿no es cierto?, que son absolutamente fanáticos y lavados del cerebro con el tema del neoliberalismo, pues los costos de producción en el Ecuador se volvieron imposibles precisamente porque estuvimos atados a la dictadura de ciertas agendas privadas que nos ponían una energía, primero, susísima, que es la energía termoeléctrica, ¿no es cierto? Con el Sí. diésel y toda esa cuestión. Pero segundo, era una cuestión súper cara y que se llevaban toda la plata ellos, pues, ¿no? De ahí vienen las tales barcazas. Pero lo más grave es que esas crisis energéticas de desabastecimiento que tuvimos costaron muchísimo más que lo que podrían haber costado los proyectos que estaban en carpeta Claro. y que tenían que hacerse para resolver eso, ¿no es cierto? Además, porque Yo se no hacían sé, inviables una gran cantidad de proyectos productivos de la empresa privada, con una estructura de costos demasiado alta, ¿no es cierto? Con la inseguridad, con la incertidumbre de si van a tener energía eléctrica, con la mala calidad de la energía, ¿no es cierto? Una cantidad de procesos productivos se volvían absolutamente impensables aquí en el país durante décadas. Esto recién se alguien, retoma con Correa. Se empieza a desenterrar los archivos, los estudios, algunos casos de prefactibilidad que se tenían, hechos en los años 70, es decir, 30 así años es, de sepultar lo que los técnicos ecuatorianos ya habían diseñado simplemente así para es, llenarse los bolsillos de plata. Y ahora estamos regresando a esa situación, pues entonces, Miguel. así es. Exactamente. Hoy día me hacían acuerdo, que yo me acuerdo perfectamente, que, o sea, la central Coca-Cola Sinclair no se inventó el presidente Correa. O sea, la central Coca-Cola Sinclair comenzó a ser pensada por Inesel, inclusive desde fines de los años 60. Por esto es que ya se hicieron unos planos sobre cuáles eran las regiones de mayor pluviosidad, y ahí saltaba a la vista en los planos de Inesel que la región de mayor pluviosidad que existe en el país es aquella que está en el costado oriental de la cordillera central al norte, y ahí es donde está ubicado Coca-Cola Sinclair. Entonces, Es desde en la los años provincia, para que nos acuerdes a todos, la provincia de... de Napo con sucumbíos, por supuesto, y que va inclusive hasta lo que se denomina la cordillera de Guacamayos, ¿no es cierto?, que está cerca del Sumaco. Hasta ahí llega pues esa, que es una región de una altísima pluviosidad. O sea, ahí cuando nosotros íbamos a trabajar, y yo también trabajé ahí durante unos 5, 8 años, o sea, se decía, pues, y se dice hasta hoy día, que había dos estaciones, invierno y diluvio, ¿no? O sea, porque especialmente pues entre los meses de junio, julio, agosto, es un verdadero diluvio lo que hay allí. Eso decrece mucho, especialmente donde está Coca-Cola Sinclair, entre octubre, noviembre, diciembre, enero, que es la estación de sequía, que es el invierno. Y entonces, pues, pero eso empezó desde el año 72, cuando se colocan los primeros medidores de caudales en el río Coca. O sea, el presidente Rafael Correa no inventó Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair ya existía. Es más, por eso es que desde los fines de los años 60, durante todos los años 70 y en los años 80, se viabilizan los estudios de Bueno, y prefactibilidad, pues de mira, yo creo que en eso factibilidad. deberíamos, yo creo que es muy importante ubicar estos antecedentes y sobre todo el valor de la ingeniería ecuatoriana
desde hace tiempísimos, ¿no es cierto? Porque ahora, así como en el campo petrolero se quiere poner como escarmiento, como paradigma de la corrupción, de la incompetencia, de lo que no debe hacerse, de la estupidez del sector público, ¿no es cierto? El tema del Aromo y de la refinería del Pacífico, y lo quieren, desde el odio, quieren destruir, quieren echar al caño más de $1.000 millones en inversiones en ese campo. En el campo eléctrico, en el que el cambio de la matriz eléctrica ha tenido un éxito fundamental y que lo sentimos los ecuatorianos todos los días, pero que lo siente también la empresa privada de una manera brutal en términos de la reducción de sus costos eléctricos y de la seguridad y la confianza en la provisión eléctrica, pues ahora se quiere poner como el paradigma de la corrupción, de la incompetencia, de lo que no se debe hacer, de la estupidez del sector público, precisamente a Coca-Codo Sinclair. Acaba de votarse sobre un informe que presentaba el asambleísta Villavicencio, además muy cercano a estos intereses, porque en última instancia cuando hablamos del señor Ricardo Noboa Bejarano, estamos hablando del mismo abogado que es al mismo tiempo abogado del presidente Lazo y abogado de los hermanos Isaías, ¿no? De lo que era todo el tema de Filambanco, con los horrores y barbaridades que pasaron aquí en el país. Y Fernando Villavicencio, en una conferencia en la Universidad Católica, él consentía que él estaba de acuerdo con los Isaías, ¿no? Entonces, más o menos estamos hablando de los mismos intereses, de la misma agenda. Entonces, ¿qué te parece si nos dedicamos con un poco más de detalle a entender qué pasó ya concretamente con el Coca-Cola Sinclair? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tantas ganas de destruir? Y lo que es más grave, una forma están creando una narrativa para legitimar esta irresponsabilidad criminal frente a la posibilidad real, ¿no es cierto?, de que haya un deterioro de la infraestructura geológica que ponga en riesgo no solamente la infraestructura que está en Coca-Cola Sinclair, sino también vidas humanas, ¿no? Porque no hay inversiones. Con gusto, Pedro. Yo quisiera pedirte que esta presentación, si tú me pudieras poner en la segunda lámina, por favor, porque Ya. yo, Pero yo, yo cuéntanos un poquito, empecemos por este problema. ¿Por qué es urgente, ¿no es cierto?, atender a las necesidades de inversión que se requiere para asegurar la infraestructura de Coca-Cola Sinclair? esencialmente creo, o sea, aquí no tiene que haber inversión. O sea, la empresa constructora tiene que cumplir con el contrato, pero no solo con el contrato, sino hoy día también existe ya pues una sentencia de la Junta Consultiva que fue hecha bajo acuerdo de las dos partes, de la SELEC y de la constructora, para que vengan unos jueces internacionales. Uno me parece que es de Londres, otro creo que es escocés y otro creo que es español, que viene de Madrid. Entonces, estos tres jueces escucharon los argumentos de ambas partes y dijeron, pues obviamente lo que estipula el contrato, que la constructora tiene la obligación de subsanar los problemas que se focalizan en esencia con la cuestión de las fisuras, porque los demás otros asuntos son propios del negocio eléctrico. El siguiente podemos ir, por favor, Pedro. Ya, Son sigue propios nomás. del sector eléctrico, ¿no es cierto? Y entonces nuestros técnicos, nuestros ingenieros saben bregar con ellos, lo están haciendo, y yo tengo la certeza que ellos van a salir adelante, ¿no? Veamos la primera lámina, la siguiente lámina, por favor. No me está, ya, Mira, qué bueno. antes de eso, yo lo que quiero decir es que este, el gran logro de este informe del señor Villavicencio, que destaca como primer punto, es que él hace una exaltación, una recomendación al presidente de la República. Y le dice que no reciba la central Coca-Cola Sinclair. Y sinceramente eso es luchar contra fantasmas. Yo no conozco ni persona natural ni persona jurídica que se esté planteando recibir la central Coca-Cola Sinclair tal como está. Eso yo no conozco. No hay nadie que diga eso. Le podemos preguntar a cualquier ecuatoriano o ecuatoriana si cree que se debe recibir la central y te va a decir que no, pese a que no conozca el asunto, porque hay una cuestión tan simple como decir si es que tiene problemas que tienen que subsanarse, pues primero tiene que subsanarse eso y después recibir. Y esa yo creo que es la posición, y por supuesto esa es la misma posición que tiene la SELEC y que le han recomendado a la SELEC muchas empresas ya desde hace algún tiempo que han participado del asunto de las fisuras, porque allí se va concentrando finalmente la cuestión, ¿no? Es lo primero que quiero yo decir, ¿ya?
Lo segundo que quiero yo decir, y que yo creo, aquí, cuando tú aludes al odio, yo al odio le sumo la ignorancia. Eh, Odio más ignorancia es lo que generan este tipo de posiciones, ¿no? Y quisiera, si es que es, por favor, si es que es posible, la segunda lámina. Entonces, allí se va a ver, ¿cierto? En esa lámina vamos a ver lo que cómo funciona realmente el sistema eléctrico, ¿no? Porque el SENACE tiene un sitio donde, pues, allí expone la situación del sistema eléctrico, ¿no es cierto? Día a día, y entonces allí está el asunto. No sé si, Padrito, podemos poner la segunda lámina. Ya está. Producción de energía 2016-2022. Ese es ese. Ya. Pero no aparece en la pantalla, no me aparece a mí. Ah, mira, dice que sí está compartiendo la pantalla, no tengo idea qué pasa. El Em, aparece la primera lámina, pero la segunda no aparece. ahí está la primera. Sí, sí, la segunda quiero, por favor. Sí, sí, no, no sé qué, yo le estoy pasando a la segunda, pero no sé qué sucede. Espérame un segundito. Bueno, mientras tanto, mira tú, ahí en esa lámina lo que nos indica es que al 3 de octubre, o sea, anteayer, ¿no? He tomado yo esto que es el informe de la CENACEN, que es un informe público, ¿ya? Ahí está en su página web. Bueno, en esa primera lámina lo que vemos es la producción al 3 de octubre, ¿no? Ahí se puede ver que se está produciendo 89% de energía hidráulica, como señala allí. Este es un reporte del Centro Nacional de Control de Energía, ¿no? Y entonces se puede ver que hay un 89% de energía hidráulica y el resto de energía de otro tipo de generación. Se puede ver que hay 194 gigavatios hora de energía que proviene de centrales solares y eólicas, y eso más o menos hace que se rebase el 90%. 91% en este año ha bajado un poco la producción hidroeléctrica, porque más o menos durante los últimos años se ha mantenido entre 92, 93, 94, de tal suerte que se ha arrinconado la energía térmica a un 5, 6, 7%, ¿no? Entonces, pero ojo, ya se nos pasó a la siguiente. ¿Quieres Sigamos en en la la segunda, anterior? por ¿Quieres la favor. anterior entonces? En la anterior, sí. Ya. Eso. Entonces, porque en la barra que está a la mano derecha y en la parte baja, en negro, está Coca-Cola Sinclair. Y entonces, Coca-Cola Sinclair ahí dice claramente que ha producido desde el 1 de enero hasta el 3 de octubre 5.324 gigavatios hora, que es ahí, según indica, el 28% de la energía hidráulica. Ese 28% de hidráulica es a su vez el 25% de la producción global, que está a 21.455 gigavatios hora, ¿ya? Ahora, aquí es donde radica el valor de Coca-Cola Sinclair, porque yo te decía que yo de alguna manera no puedo desentenderme pues del espíritu que tengo del trabajador eléctrico, y el trabajador eléctrico sabe que trabaja con un servicio de naturaleza ininterrumpida, no se puede interrumpir ni un segundo porque causa gravísimos efectos en la sociedad de todo género. Entonces, claro, a nosotros lo que nos preocupa es mantener siempre el servicio, entregar siempre el servicio al país. Y entonces, tú te imaginas si es que más o menos se puede hablar de que 1 de cada 4 ecuatorianos recibe energía eléctrica de Coca-Cola Sinclair, lo que puede pasar si el país deja de contar con esa energía. Estaríamos frente a una situación realmente catastrófica. Sería una verdadera catástrofe. Yo quiero recordar que en el año 2010, cuando hubo la última crisis energética, había un déficit del 11%. Y con un déficit del 11% que lo fuimos rebajando poco a poco, en los primeros días teníamos apagones de hasta 12 horas en Pichincha y en Guayas, ¿no? Y eso causa efectos terribles de todo género, que el país no se merece que estamos frente a esa situación. Entonces, 25%, tú te imaginas lo que puede pasar, una verdadera catástrofe en el país. Y además de eso, 25%,
prácticamente sin observarse el fin del asunto, porque por último antes decíamos, bueno, es cuestión de la sequía y la sequía se va a arreglar. Aquí no, aquí Coca-Cola Sinclair sería gravísimo si es que entra en una situación de crisis. Entonces, pero luego, si nos vamos a la siguiente lámina, se va a ver que cuánto ha producido Coca-Cola Sinclair desde el año 2015 hasta el año 2022. Fíjate tú, en el 2016 produce más o menos 3.120 gigavatios hora y el resto de años más o menos rebasa los 6.000 gigavatios hora, en ¿Y unos por qué hay casos ya casi llega a 7.000. este declive de la producción del 2020 que llega a casi 7.000 Así al es. 2022 Así es. que está un poco más de 5.000? Es bastantísimo, son casi 1.500, casi 2.000 gigavatios que se han reducido. ¿Por qué? Así es, así es. Lo que sucede es que estamos a 3 de octubre y falta el resto del año, ¿no? De Ah, manera que ya. yo espero que en este año llegue cerca a sí mismo de 7.000 gigavatios hora y cuando todo se resuelva, eso va a llegar a 8.000 gigavatios hora. Entonces, todo esto, si se suma toda esta energía que ya se ha producido, que no es que se proyecta producir, y ya se ha generado toda esta energía, ¿suma cuánto? Suma 40.100 gigavatios hora que está escrito allá arriba. Entonces, Coca-Cola Sinclair ya rebasó la barrera de los 40.000 gigavatios hora producidos. Y si es que eso se calcula a un valor de 4 centavos de dólar el kilovatio hora, eso te da más o menos 1.600 millones de dólares, que es lo que ya ha producido Coca-Cola Sinclair. ¿Y cuánto es lo que ¿Ya? costó el total de la inversión de Costó Coca-Cola? más o menos 2.700 millones de dólares. Si nos vamos a la siguiente lámina, tú vas a ver allí, ¿no es cierto?, que esto ha producido 1.604 millones de dólares, ¿cierto? Y luego ves tú que hay más o menos 200 millones de dólares por concepto de certificados de MDL, que son títulos valores, ¿cierto? Y luego vas a ver que por sustitución de fósiles, o sea, que no se han consumido fósiles, más o menos se ha ahorrado y hay un beneficio de 1.355 millones de dólares y que da como total de producción más beneficios del orden de 3.154 millones de Es decir, que dólares. con esto ya más que se compensó la inversión. Si se hubiera, tú sabes como economista que no siempre tú recibes todo el dinero y con todo vas pagando, si se hubiera pagado con todo lo que ya se ha recibido de producción y beneficios, ya se hubiese pagado. Generalmente esto no es así porque hay otra serie de gastos y cuestiones y esto se va pagando en 10, 12, 15 años, ¿no? Depende cómo hayan sido hechos los préstamos, ¿verdad? Pero luego hay una cuestión también de suma importancia porque el otro día escuché a alguien que decía, alguno de estos señores ideólogos que les van llevando los canales convencionales y que dicen cualquier cosa que se les ocurre. Veamos la siguiente lámina y en la siguiente lámina tú puedes ver una cuestión. O sea, si las transacciones de exportación e importación de energía y luego hay una balanza de pagos estrictamente relativa a el mercado eléctrico en sus importaciones y exportaciones. Si tú revisas del 2013, 2014, 2015, vas a encontrar una balanza de pagos negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros más importábamos que exportábamos. Pero todo cambia en el año 2016. Todo cambia y la balanza de pagos se vuelve positiva. A mí me encanta conversar contigo porque yo entiendo que tú me comprendes todo lo que estoy diciendo, porque como tú eres economista y tú eres un PhD en economía, fíjate tú que desde el 2016 en adelante la balanza de pagos del sector eléctrico se vuelve positiva y llega a ser en el 2021 del orden de 528 Aquí está el neto, millones de ¿no? dólares. Menos 77, menos 95, menos 45, más 29 en el 2016. Así es, Es por la así entrada es. en operación de Coca-Cola Sinclair. Es por la entrada a operación de Coca-Cola Sinclair y también, para decir verdad, de Sopladora, ¿no? Claro. De Que ahora Sopladora que también ingresó. se la quieren meter en el bolsillo los intereses de los amigos del Exacto. señor presidente O de la sea, República. Coca-Cola Sinclair y Sopladora ingresaron en el 2016 y eso cambió totalmente el asunto, hasta en la exportación. Vale decir que yo no soy un amigo de exportar energía, yo creo que nosotros debemos usar nuestra energía para promover más el sector industrial y penetrar en el sector industrial con mayor fuerza, ya que tenemos energía buena y barata, y también en el transporte, ¿no? Bueno, eso es lo que yo tengo que decir respecto de Coca-Cola Sinclair, o sea, si es que no se piensa Coca-Cola Sinclair de esta manera y la forma como se actúa es por odio y por ignorancia, entonces se le puede llevar al país al precipicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en Coca-Cola Sinclair?
actuar positivamente, seguir las instrucciones que ya se han planteado y que inclusive hasta la Junta Consultiva ya ha dicho. O sea, la empresa tiene la obligación de pagar y de entregar la central en perfectas condiciones como para que funcione 50 ¿Cuál años. empresa es, Y por ese es favor? el sentido de ¿Cuál es la actuación. empresa que tiene que hacerlo, por favor? El Sino Hidro, que es la empresa Una empresa constructora, china, ¿no? ¿no? Así es, así es. Y luego, fíjate, hay un asunto, Pedro, que también, que es de la siguiente lámina, que es el asunto de la erosión regresiva, ¿no? Fíjate, este es un poco una especie de pequeño mapa de la situación del proyecto y del río. Acá a la izquierda, abajo tienes tú el río Salado y el río Quijos, se juntan y hacen el Coca, ¿no? El río Coca. Y prácticamente después de la juntura están las obras de toma que ingresan a esa línea roja de puntos, al túnel, que es un túnel de 25 kilómetros, y que luego llega pues al embalse compensador, a la tubería de presión, y luego eso baja a la casa de máquinas. A ver, Hay mucha gente que dice, en aquí las no, me represas donde hay perdiste las con la fisuras, línea roja de puntos, Miguel. A ver, vamos de nuevo. Ubiquémonos. Aquí está el río esa que tiene Salado. esa flechita aquí, eso, Ya, esta de eso, a aquí. mano derecha, exacto. Ya, este de Ese es aquí, el pero no está recorrido roja. del Bueno, esta túnel. línea es del túnel, dice el túnel de conducción. 25, claro, de 25 Entonces, lo que kilómetros. sucede es que viene por acá el río Salado, se hace una toma de este río, ¿no es cierto? Y se la conduce por el túnel de conducción hacia esta, aquí está El las obras centro. del sistema de defensa. Ese punto donde estás ahorita es el codo Sinclair. Ya. Hasta allí donde, es donde llegó el señor Sinclair a comienzos del siglo pasado, ¿no? Y el hecho es que en este trayecto, el agua, Por si acaso, para los que no se han dado cuenta, aquí está el Codox, ¿no? Aquí está el río ahí está el Coco, codo, el sí, sí, río Coca, aquí está el codo del río Coca y aquí está el el codo estudio del Sinclair. señor Sinclair. Sí, sí, sí. Ya. Y lo que es importante aquí es que conduce el agua y se llega al embalse compensador y desde allí hay una caída de 620 metros, que cualquier país ya la quisiera tener. Es una caída de 620 metros para un caudal de 222 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, eso es lo que permite hacer los cálculos de potencia instalada que está en el orden de 1500 megavatios. Pero vayamos, si es que seguimos por el río Coca, vas a ver tú que a medio camino está más o menos, tú ves allí la ex cascada de San Rafael, ¿no es cierto? Un poco Aquí, más al frente, al frente. aquí dice Villa Quito, Más, Santo Domingo, más Reventador. antes, Aquí aguas dice de arriba. Eso, aquí, ex ahí cascada está San la ex Rafael. cascada de San Rafael. Y entonces, esa cascada se destruyó, eso es un proceso natural, ¿cierto? Eso no es producto de actividades Humanas. de seres humanos. Eso es un producto de un fenómeno natural de la vida del volcán que tiene 19.000 años y que pues hace esa fecha se constituyó ahí esa, esa cascada con una garganta que tenía pues una estructura de lava en la primera parte y luego abajo tenía otro tipo de materiales que fueron los que se fueron socavando y luego se destruyó. Pero luego se produjo esa erosión regresiva y no sé si tú le ves ahí al río Malo que está a mano izquierda, Sí, está de donde acá, no sé. estabas, esto, ahí está el Aquí río está Malo. el cursor, sí. Frente al río Malo, ahí se ha detenido la erosión regresiva, frente al río Malo. ¿No? Y esto es lo que tampoco dice el informe, porque se trata de crear pánico y decirle al país, no, pero fíjese, ya viene la erosión, se va a destruir Coca-Cola Sinclair, y en fin, no. Pero lo curioso es que si vamos a la siguiente lámina, ¿no es Pero cierto? antes de que pases, cuéntanos cuáles son entonces, más allá del pánico, objetivamente, cuáles son los riesgos que hay que enfrentar y cuáles son las inversiones y acciones inmediatas que hay que hacer para prevenir una desgracia. Ahí la acción inmediata. Yo no tengo mucho acuerdo con lo que ha venido haciendo algunos señores que han estado en la CELEC y que ya se han ido, porque ellos inmediatamente de las obras de toma quieren construir unas obras de defensa, que es una obra de infraestructura, ¿no es cierto? Pero lo que muchos expertos han aconsejado y han recomendado sobremanera es que justamente allí donde está detenida, al frente del río Malo, existe lo que los norteamericanos llaman una bedrock, o sea, una cama de roca por donde está el río, y que ahí es el sitio más pertinente Que es como lo para que se construir conoce como unas la obras roca de madre. defensa. Exacto.
que ahí hay una bedrock que nos permitiría construir unas obras de defensa porque es una infraestructura, es una obra de ingeniería civil que pesa y que tiene que tener un Son asidero. estructuras geológicas muy sólidas, ¿no? Muy robustas. Así es, así es. Y entonces, porque de lo contrario, el río es un río que tiene unas altísimas crecidas. El 19 de julio del año pasado tuvo una crecida de 3.400 metros sobre segundo, un caudal terrible. E inclusive desde esa fecha es donde se cuenta que hubo el último retroceso y por eso es que se considera, no sé si, que es allí donde se debe construir las obras de defensa, ¿no es cierto? Lo que yo creo es que esto que se viene viendo, esto de que desde hace más o menos 15 meses se ha detenido ahí la erosión regresiva, nos da un hálito como para que nosotros podamos, pues, repensar el problema, cambiar de estrategia y pensar en la construcción de obras de defensa en un sitio adecuado como podría ser ese, ¿no es cierto? Aquí en el río Entonces, ese Malo. es el primer asunto. ¿Y tú tienes alguna estimación de cuánto podría ser la inversión que debería hacerse aquí y cuánto tiempo tomaría? No, no, porque lo primero que hay que hacer es una, es una investigación que fundamentalmente es una investigación donde intervienen geólogos, geofísicos, vulcanólogos, hidrólogos, sedimentólogos, ingenieros especialistas en cálculo estructural, ¿no es cierto? Ellos son los que tienen que actuar allí, hacer perforaciones, comprobar esa roca que está en el lecho del río, las dimensiones que tiene y de acuerdo con eso hacer el diseño de esa obra civil que tiene que construirse ahí. Entonces yo mal haría en este momento decir eso va a costar tanto. Bueno, Tienen que hacerse los el problema es que estudios. con los montos de inversión que ha hecho y de ejecución, la incompetencia del gobierno para ejecutar la obra pública y el odio dogmático que se tiene en contra del sector público, la inversión pública ha caído, pero a niveles irrisorios que no se tuvo ni siquiera en los peores años del neoliberalismo en el milenio pasado. Así es, así es. O sea, pero aquí tenemos que ponernos nuevamente frente a lo que hablamos. O sea, el país no puede darse el lujo de no hacer una cosa de estas para tener una verdadera catástrofe con una posible destrucción de las obras de toma de la central, ¿no? Y Y va se a ser sigue mucho más lo utilizando que esto tienen que gastar. políticamente, se sigue utilizando políticamente, pero no se toman ninguna acción concreta de las que ya los consultores habían definido, ¿no? Toda una agenda de prescripciones técnicas que son indispensables para prevenir esa tragedia. Y mira, Pedro, yo trabajo en el sector eléctrico desde 1975, después de haber regresado de la Escuela Politécnica Nacional, y entonces hubo otro caso parecido, no es el mismo, pero parecido, con la central Agoyán y la presa Jaime Roldós. Y entonces allí también hubo un fenómeno de erosión regresiva que amenazaba la central. Inmediatamente INESEL, con sus especialistas en geología, en geotecnia, Ilústranos, por favor, qué quiere decir, específicamente, qué quiere decir erosión regresiva. erosión regresiva quiere decir que el río, con la fuerza de su caudal, va construyendo un nuevo caudal y en esa construcción, como tiene una caída muy significativa, una pendiente muy significativa, se va llevando con todo el material al que no respeta. O sea, que generalmente son sedimentos, es un material aluvial que puede ser llevado fácilmente, no como el caso de la roca de la que estamos hablando frente al río Malo, y entonces se va llevando y va retrocediendo, ¿no es cierto? La caída que tiene, y esa caída puede llegar hasta La las instalación de obras la en presa. este caso hasta la presa de Agoyán. Y Y eso ya entonces tenía pasó que En Agoyán y en la Jaime Roldós ya pasó. ya pasó, y entonces el INESEL preparó un plan, se diseñaron unas obras de defensa, y resultó que un día eso se paró hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y entonces ahí está parado. Entonces ya no se hizo nada, ¿no? Y eso aquí hay mucha similitud con lo que está pasando aquí. Aquí también, no sé si seguimos a la siguiente lámina, Pedro, por favor, ¿no es cierto? Aquí también, fíjate tú, aquí está.
estamos nosotros a 3 de octubre. Esto es asimismo unas láminas que publica la SELEC Disculpa, y que y en el tiene. caso de las construcciones que debieron haberse hecho para evitar esta erosión regresiva con el caso Agoyán y Jaime Roldós, ¿desde qué gobierno se ha parado esa obra? Eso me parece que fue en el año 87. O sea, y cómo se detuvo la erosión allí, ya nadie le hizo caso, pues no. Y como claro, tampoco se planteaba la inversión en el sector público también desde esa época, ya nadie hizo caso y eso ha quedado ahí. Y ya no ha habido más erosión, ¿no? Ahí se quedó. Ah, se paró la erosión, o sea, no Sí, sí, sí. necesariamente eso es ineluctable. No, no, no necesariamente. Y Ya, es el caso de ahora, fíjate tú, ahí tienes tú en esa gráfica. Fíjate que el 19 de julio, ahí está la medición del caudal que está a la izquierda, el caudal llega a ser 3.400 metros cúbicos sobre segundo, fíjate tú, del año pasado, ¿no? Y allí, eso se suscita un poco antes, produce un pequeño movimiento y desde allí, el nivel a la derecha está la distancia que hay entre las obras de toma hasta el sitio de la erosión, fíjate tú que el sitio permanece estable, se ha quedado ahí y está así ya, no sé si vamos, está ahí 441 días, me parece que está contado hasta el estable. 2 de octubre, O ¿no es sea que cierto? este Ahí, fue el punto máximo de erosión, ¿no? Y no ha sí, pasado de ahí este se máximo. quedó. Ahí se quedó, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se puede ver en esa gráfica. Y insisto, esta gráfica es una gráfica que es un documento público que saca la SELEC y cualquiera puede consultar y Y ver que esto es la este realidad. pico, hay algún estudio porque esto debe ser cíclico, ¿no? Este pico que se tuvo el 19 de julio del 2021, más o menos para cuándo podría reproducirse o volverse a tener una situación parecida. Sí, bueno, no sé, habría que estudiarlos. Eso les corresponde a los hidrólogos, esto no es tan sencillo. Pero había que estudiar en las estadísticas que sí tenemos en este caso del río Coca ya desde hace 40 años, ¿no? Y ver cada vez cuánto se va produciendo. Fíjate tú que si nos vamos así mismo hacia el mes de junio, julio del 2020, ahí también se ven unos picos, ¿no? Y si nos vamos también al mes de mayo, junio, julio de este año, también se ven unos picos. Lo que pasa es que y esos picos están en el orden de 2.400, 2.500 metros cúbicos sobre segundo. Yo quiero resaltar esto porque había gente que se inventa cualquier cosa y puede decir cualquier cosa y dice, no, lo que pasa es cómo vamos a construir ahí si no hay agua. Entonces, esto te demuestra que es una mentira total. O sea, hay más bien una cantidad excesiva de agua que puede conducirnos a condiciones un poco difíciles, ¿no? Pero bueno, eso nos toca bregar a los ingenieros y eso es lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? No sé si vamos al siguiente y ahí yo lo que quiero mostrarte es que ese también es parte del informe de la SELEC y en la parte final de ese párrafo dice, el frente de erosión se mantiene en la CISA 7 más 900, que son casi 8 kilómetros, por 441 días. ¿Ya? O sea, ahí es donde se ha quedado la erosión regresiva. Y yo insisto, esto no debe llevarnos a Bueno, bajar pero los brazos. un año en términos geológicos es nada, ¿no? Es decir, en Sí, realidad es sí, por 441 supuesto. días es muy poco tiempo Más o respecto menos 15 meses, ¿no? a tranquilizarse. Más o menos 15 meses. Lo curioso es que se estabiliza allí. Eso yo no creo que debe llevarnos a bajar los brazos, pero sí debemos cambiar de estrategia y conducirnos por la estrategia de hacer lo que tenemos que hacer, los estudios, el diseño de las obras de defensa y la construcción de las obras de defensa. Por supuesto que esas obras de defensa van a valer muchísimo menos de lo que cuesta obviamente la central. Yo no podría decir, porque tú me preguntaste hace un rato cuánto, porque para eso se necesitan los estudios, ¿no? Entonces, Ahora, esta es la realidad del asunto de la erosión ahora regresiva. mira, el otro punto que planteaba, que lo ha subrayado Villavicencio en repetidas ocasiones, que es muy grave, es que son mil y pico de 1700 fallas, ¿no? En la obra. Eso vamos. Esa es la siguiente lámina. Son, esas son las fisuras. O sea, este es el cuadro que publica, que tiene la SELEC respecto de las fisuras. Son la cantidad de fisuras que hay en las 8 unidades, ¿cierto? De los distribuidores, desde la U1 hasta la U8, y qué son las fisuras y cómo se han visto a lo largo de los años. Si uno se hace una sumatoria
de todas esas fisuras que se han encontrado y que en unos casos se han reparado y que en unos casos luego de esa reparación ha quedado resuelto, en otras no, pero si uno se hace un resumen sin tomar en cuenta absolutamente nada, eso da 17.499. Pero no existe porque claro, tampoco pueden estar abriendo a cada momento los distribuidores y tampoco se puede estar parando la central a cada momento porque hay las exigencias de producción de energía del país también. Y entonces, si uno se debe pensar en que esas fisuras son de diferente tipo, unas han sido reparadas, otras luego de la reparación van peor. No sabemos cuántas están reparadas, pero aquí lo que surge como importante después de las recomendaciones de diferentes empresas que han ingresado a hacer inspecciones y también de la Junta Consultiva, es que hay una recomendación de colocar una especie de camisas de carbono, recubrimientos de carbono que cubrirían varias fisuras a la vez de una manera circular, ¿no es cierto? En la sección de la circunferencia de los distribuidores, cubrirían todo un conjunto de fisuras, Sería ¿no es un manto cierto? Y entonces, envolvente, digamos, que sellaría todas ya, esas fisuras de una sola. exacto. Pero aquí hay una cuestión que hay que decir. Yo no conozco informe de una de estas empresas que haya dicho que la catástrofe está cerca, como tratan de decir algunos y él mismo. La catástrofe está cerca. El agua va a explotar por todas partes y va a ir matando a la gente que está inclusive dentro de la casa de máquinas, ¿no? O sea, ninguna de las empresas señalan esto y más bien todas señalan que es un problema subsanable. La causa de estas fisuras, todos están de acuerdo en que es debido a que se ha producido por parte de la constructora y de la contratista Harbin, que es otra empresa china, que es la que se encargó de estos asuntos, que es un problema de unas soldaduras mal hechas, en las que no se siguió el protocolo aconsejable para Ahora, realizar de lo que estas te estoy oyendo, soldaduras. ¿no es cierto? Estas empresas, Sinohydro y Harbin, están también aquí en las iniciales, aparecen también como parte de la inspección, o sea que las empresas reconocen la culpa. Por supuesto que sí. No solo ellas, sino que ellas, habiendo puestose de acuerdo para escoger la junta consultiva con estos tres jueces internacionales, donde por supuesto que estuvo la SELEC, entonces se atenían a lo que iba a resolver la junta y la junta resuelve que primero, que es la empresa constructora la que tiene que resolver este asunto. Y segundo, inclusive da pistas sobre lo que podría ser una solución, que es lo que hay que llevar a cabo ahora. Esa debería ser la hoja de ruta. O sea, hoy día, buscar una empresa que estudie los asuntos, se revise detenidamente las causas y plantee en unos términos de referencia cuál debe ser el método y cómo debe ser la solución, y luego convocar a una empresa especialista. Es una cuestión de una especialización muy importante, que cualquiera no puede hablar de estas cosas. Yo mismo no puedo hablar más allá de lo que estoy hablando, porque es una cuestión de ingeniería mecánica. Ahora, Y no solamente, los costos de estos tiene que asumirlo la empresa contratista, ¿no? En este caso, por Sinohydro y supuesto, y Harbin. existe la garantía de 36 millones con la que se puede pagar esto. Por Ya. supuesto que sí, ¿no? Pero esta es una obra, esta ¿Y es por una qué, cuestión. y por qué no se ha asumido ya, se han emprendido ya las construcciones o las medidas técnicas del caso? La respuesta es muy sencilla, porque el señor Lenin Moreno, aparte de ser lo que es un inútil. Y las personas en quien él confió para manejar el sector eléctrico son unos inútiles. Y durante todo este tiempo no han sido capaces de hacer eso. Ya son más de 7 años con este asunto y no han hecho, ¿ya? Que es lo mismo que pasa con respecto Es de la decir, erosión regresiva. ¿por qué se aceptó? Porque ya en el 2015 hay una primera inspección en la que se involucra Sinohydro y Así es, Harbin, ¿no es cierto? En el así que se es, reconoce un total de 2.300 fisuras. así es. ¿Por qué se acepta la obra en esos términos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Se acepta la obra en una primera recepción? O sea, todas estas obras se aceptan con un plazo, en dos recepciones, ¿no es cierto? En una recepción provisional. Porque si es que SELEC no recibe la obra en forma provisional, se crea un impasse. O sea, la central ya está en capacidad de producir, ¿no?
ya está en capacidad de producir y de generar energía, Perdón, tal como perdón, se ha demostrado. hice mal, una mala interpretación en realidad la primera inspección es todas las barras azul oscura que dan un total de 7.600 fisuras, Así es, 7.648 así es, fisuras en el 2015. así es, así es, exactamente así es. O sea, lo negativo es que las autoridades de esas épocas no supieron poner las soluciones adecuadas del asunto. Esto era en O el gobierno sea, de Correa, ¿verdad? así es, así es. Ahora, Terrible, ¿no? al presidente de la República no le podemos pedir que esté poniéndose detrás hasta de la revisión del rigor de los protocolos de Pero sí a soldadura, sus ¿no? ministros, ¿no? O sea, son los encargados del asunto los que tienen que ver eso. O Claro. sea, para mí, mi modo de ver, nunca se debió haber permitido ni siquiera que salgan los distribuidores de China. Nunca, nunca. O sea, en eso Inesen tenía mucho rigor. Yo mismo fui parte de unas 2 o 3 comisiones donde íbamos a las fábricas y revisábamos los equipos y solamente si el equipo estaba en perfectas condiciones salía de la fábrica, si no, no salía y nosotros teníamos la potestad de decir si sale o no. Y eso nomás es todo. ¿Por qué? Por el sencillo razonamiento de que en fábrica es mucho más sencillo hacer las reparaciones y las adecuaciones que sean pertinentes, ¿no es cierto? Entonces, no sacamos nada trayendo acá equipos que estén dañados y que luego se los repare aquí. Tiene que repararse en fábrica. Y ese es el criterio que ha tenido siempre la fiscalización de Inesel. Y a mí personalmente me ha tocado participar en varias Pero ¿y misiones qué así falló? ¿Qué mismo. falló en el 2015 cuando ya tenía toda la evidencia? Bueno, que no supieron actuar de tal manera que se pongan las cosas en regla. Porque aparte de eso hay otra cuestión ahí que sí es grave, y es que a sabiendas de que los distribuidores estaban con las fisuras, se pasó a embeberles en hormigón armado. Vaya, esa es una irresponsabilidad terrible, ¿no? Con las autoridades de la época. Bueno, Y ahora, pero ahí tienen que ahora estamos definirse donde estamos. responsabilidades con nombres y apellidos para ubicar con esa irresponsabilidad que se ha hecho, ¿no? Eso está establecido porque la Contraloría desde esa época también tiene informes, en el 2015, en el 2016 tiene sus informes y ahí se ubican los asuntos, ¿no? Ahora la cuestión para mí es ponernos en la situación actual, 2022, y buscar soluciones al Claro, asunto, que sí las hay, yo creo que sí las hay, e impulsar esas decisiones de una manera expedita, es lo que yo creo que hay que hacer ahora, ¿no? ya. ¿Qué acciones sugerirías, tanto en el plano legal? O sea, ¿qué debería hacer el ministro de Energía, en definitiva, ahorita? Mi modo de ver, de una manera inmediata, contratar una empresa que, como decía yo, haga un estudio de la situación, las causas de los problemas de las fisuras, determine una vía de solución, las características de esa solución y luego pues se proceda a hacer unos TDRs, la contratación de una empresa especializada en eso, que es insisto, que es una especialización de ingeniería mecánica muy elevada, muy importante, porque no solamente se necesita ser ingeniero mecánico, sino ingeniero mecánico especialista en soldadura de tuberías de presión, que es una cuestión muy especial, ¿no? Entonces, y luego pues contratar esa empresa y proceder a realizar el asunto de una manera sistemática y ¿Tú crees adecuada, que que eso se una puede hacer. garantía de 38 millones pueda ser suficiente para cubrir treinta una y seis es muy posible, sí. Porque digo que es muy posible porque inclusive ya la SELEC recibió una propuesta de una empresa que planteaba resolver el asunto por la vía de unas camisas de carbono y entonces con ello resolver el problema. Pero lo que pasa es que Sinohydro no ha querido ir por esa vía y persiste en ir sobre el mismo método que sigue causando problemas. Entonces allí es donde el gobierno y sus autoridades tienen que entrar a resolver el asunto como se debe resolver adecuadamente, ¿no? Bueno, y el presidente estuvo recientemente en China, pues una de las prioridades que debió haber resuelto era este pendiente, ¿no? Ojalá debiera ser así, ¿no? Debiera Y, ser así. y la Procuraduría, ¿qué debía hacer? La Procuraduría, que es el defensor del Estado ecuatoriano, debería exigir que ya se tomen acciones al respecto, pues que Sinohydro cumpla con sus responsabilidades, ¿no? Así es,
Pero ¿y Así cuál es. sería el trámite? O sea, ¿dónde está ahí el problema? ¿Dónde es lo que se están deteniendo las cuestiones? Yo lo que creo es que, yo lo que creo es que hay que actuar y actuar de una manera responsable, rigurosa y acelerada, ¿no? Al mismo tiempo. Hay que actuar, hay que hacer las cosas. No se puede dejar las cosas así de esta manera. Eso es lo que yo creo. este, Bueno, ¿y cuál sería, en tu criterio, ahorita la prioridad? Tal vez por ejemplo, la Asamblea, ¿qué podría hacer? ¿Podría convocar al ministro de Energía a consultar por qué no se han tomado acciones correspondientes? podría ser, claro, claro. Y pedir informes sobre en qué estado está el tratamiento de este asunto y ya está. Ya. En tu Bueno, criterio, ¿sabes qué? sí, Yo, no sé, ya pasando de este asunto, a mí me gustaría, el otro día tuve una reunión con unos ingenieros eléctricos y me decían ellos que bueno, que se necesita instalar una central solar que aporta, qué sé yo, unos 300 o 350 gigavatios hora de energía para tratar de impedir que, que se susciten nuevamente los apagones, ¿no? A mí me llamó la atención que ingenieros eléctricos lo estén planteando actualmente eso, y que es porque en definitiva ni ellos conocen la situación actual. Nuestro sistema es un sistema que tiene, es parte de un grupo de países que no son más de 10 que tiene más del 90% de energía en su matriz energético-eléctrica, más del 90% de energía renovable primero. Y segundo, nuestro sistema es muy solvente en cuanto al suministro de energía. ¿Por hidráulica, ¿no? Y qué? sobre todo el tema hidráulico. En las cifras que Así veíamos, es. todavía hay como 1.000 gigavatios que podría dar la propia Coca-Cola Sinclair. Mira, si tú te vas más para abajo, me parece que esta es la lámina 14, es desde lo que a mí me gustaría hablar. En la A ver, lámina 14, ¿es esta? A ver, te voy diciendo, ¿no? no, Registro de no, caudales de ingreso de la centrales siguiente, eléctricas, demanda no, no, potencial en el la sistema siguiente, nacional, demanda de energía, producción de más energía adelante. eléctrica, capacidad de reserva energética. Esa, ahí, esa. Mira, este gráfico es muy ilustrativo del pasado y del futuro. Si tú te fijas, esto es la reserva energética que tiene actualmente todo el sistema nacional interconectado desde enero hasta diciembre, en este caso del año 2019. Si tú te fijas en esa franja celeste de abajo, esa corresponde a Amalusa, a la presa de Amalusa, que alimenta de energía a la central Molino, ¿ya? Si tú te fijas en esa franja azul gruesa, es la que corresponde a Masar. Fíjate, esa es la cantidad de energía eléctrica que está almacenada bajo la forma de un depósito de agua que tiene la posibilidad de ser evacuado y producir energía, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esa reserva en Masar, que es esa reserva gruesa en azul. La reserva gruesa en verde es la reserva que corresponde a Daule, Peripa y Baba, ¿Y por qué ¿ya? se ha Que reducido? también, ¿Por qué se ha reducido pues del no. 2019 para acá? Ha declinado la reserva de Baba, de Daule Bueno, Peripa. eso corresponde al manejo que hacen los ingenieros desde el SENACE, ¿no es cierto? Y entonces, fíjate tú, cada año eso te indica cómo manejan ellos los embalses, ¿no? Van Tú reduciendo ves el que, depósito, digamos, el reservorio lo van sí, disminuyendo. eso tiene una razón, porque lo que pasa es que en diciembre, ¿no es cierto? El río Daule, si tú vas al río Daule, el río Daule puede tener 20 metros cúbicos sobre segundo, pero en un momento llega la corriente del Niño y todo cambia y llueve y entonces el río Daule puede tener 1.200 metros cúbicos sobre segundo. Ya, Y entonces entonces cuando llega, se reduce estacionalmente para tener espacio suficiente para contrarrestar el efecto de las crecidas. entonces en esa misma época, en diciembre y en enero, nosotros tenemos sequía en el lado amazónico. Entonces, Daule, Peripa y Combaba se ponen a funcionar a plena capacidad. Y por eso es que a pesar de que crece y crece, porque durante los 4 primeros meses crece el caudal del río Daule, ¿no es cierto? Y del río Baba, crece, se va acumulando energía y luego ellos lo gastan, van gastando toda esa energía que se tiene acumulada hasta diciembre, ¿no es cierto?, del año 19, porque saben que
a fines de diciembre o a primeros días de enero ya llueve nuevamente y el Daule nuevamente crece una barbaridad y otra vez vuelven a hacer lo mismo. Pero mientras tanto, ellos tienen guardada la energía en Pautemazar, por si acaso haya alguna necesidad. Pero lo que yo quiero decir aquí es lo siguiente, Pedro. Esto explica por qué es que actualmente nuestro sistema es resistente, ya no es vulnerable a las sequías, ¿no? Porque, porque si tú te fijas, Pedro, lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Esa franja que ves en celeste ahí abajo, este cuadro es un cuadro del SENACE, ¿no? O sea, es un cuadro que el SENACE publica dentro de sus informes. Este caso corresponde al informe del año 2019. Esa franja celeste de Amalusa, en conjunto con la franja amarilla de arriba de Pisaya, y a lo mejor con un poco de Daule Peripa, con una parte de eso verde, era con lo que contábamos antes para enfrentar las sequías. El resultado era que si llegaba una sequía, nosotros no teníamos más allá de 2 o 3 semanas y teníamos que ir a desabastecimiento y teníamos que ir a apagones. Y a comprar carísimo a Actualmente, Colombia. claro, actualmente Actualmente, fíjate tú la cantidad de energía que tenemos almacenada. Y esta cantidad, especialmente tenemos que fijarnos en el mes de octubre, noviembre, diciembre, que es cuando viene la sequía en el régimen pluvial amazónico, ¿no es cierto? Entonces, esa es la cantidad de energía que nosotros tenemos almacenada. Entonces, hoy día, si tenemos una sequía, con esas reservas, más por supuesto Coca-Cola Sinclair, nosotros tenemos la capacidad de soportar una sequía hasta por 2 o 3 meses, ¿ya? Allí reside actualmente nuestra capacidad para resistir a las sequías. Por esto es que no hay apagones hoy día, porque aquí se hizo Masar, se hizo Baba, se amplió la capacidad de darle Peripa, tanto en producción de energía cuanto en energía almacenada, y este es el resultado que tenemos. Todo esto se hizo en el periodo del presidente Rafael Correa. Oye, y en los documentos que tú has tenido acceso tal vez de estos consultores gringos, ¿cuál es, qué futuro nos depara pues con respecto a Coca-Cola Sinclair? Aparte de la privatización de Sopladora y de esa planta gasificada, de esa planta del gas en la provincia del Oro, ¿cuáles son los designios que tiene el imperio preparado para nosotros? Sí. Por el momento no se ocupan de pensar en la privatización de Coca-Cola Sinclair. Ahora, lo que sí yo te digo es que en esos documentos, que con gusto también te les puedo pasar para que tú los analices, en ningún momento se prevé, como dice el señor Villavicencio, la catástrofe que va a hacer que la central Coca-Cola Sinclair, como él mismo llama, sea una chatarra que no sirve para nada, ¿no? Ninguno de ellos ve eso. Bueno, pero en Todos todo ellos caso, el ven, tema, el tema de la precaución es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que hay que por tomar supuesto, acciones urgentemente con la responsabilidad del por caso para supuesto, evitar una tragedia, ¿no? por supuesto. Exactamente así es. Entonces, ahí Fernando Villavicencio sí tiene razón en ese punto. Retornemos a estos gráficos, por favor, Miguel. Aquí, cuéntanos de qué se trataba. Tenemos todavía unos 10 minutitos como para conversar sobre el registro de los caudales en las centrales Mira, hidroeléctricas. este gráfico también a mí me gusta mucho, porque si tú ves la curva esta amarilla, si tú ves esa curva amarilla, es la curva que corresponde a Coca-Cola Sinclair. Para la gente que dice, si no hay agua, ¿cómo van a poner ahí una central, no? O sea, y si tú ves abajo, en la tabla de abajo, ves Coca-Cola Sinclair, ¿no es cierto? Tú vas a ver que en enero tiene 209 metros cúbicos sobre segundo, en febrero 252, 202, 226, 357, 449, 551 y así sucesivamente, ¿no? O sea, la mayor parte del año rebasa los 222 metros cúbicos sobre segundo que se necesita en la central para producir a máxima capacidad, ¿ya? Y entonces, el agua existe. Esa es la realidad de Coca-Cola Sinclair, ¿no? O sea, por eso es que Coca-Cola Sinclair también es muy importante en el plano este de Y aquí está hacer lo que tú desaparecer. mencionabas, ¿no? El hecho de que Daule Peripa, que es mucho más masiva en los primeros meses del año,
precisamente empieza a declinar cuando empieza a declinar, ¿no? De 237.5 a 91 a 53 a 44, cuando precisamente Coca-Cola Sinclair está en su pico, ¿no? Así es, así, exactamente, así Entonces, es, esa así complementariedad es. es crucial para la estrategia, para Es la matriz esencial, la exacto. matriz energética del país, pero también para una estrategia de desarrollo. Por supuesto que sí, así es. Y entonces esto, eh, pues eso es lo que se ve y se ve con los valores del caudal promedio, que hoy día ya no son los valores que provienen pues de los medidores antiguos que teníamos, sino de los medidores de las propias centrales que están instaladas allí, ¿no? Entonces, este es un gráfico que también es Claro, una aquí en el publicación del gráfico está SENACE, muy ¿no? claro, ¿no? Aquí está justamente el tema de el complejo Mazar, Daule, Baba Daule Peripa, así es, Baba Daule Peripas, así está es. aquí, ¿no? Este de aquí. Y Y justo cuando fíjate tú empieza a que, declinar, ¿no es cierto? Es que estacionalmente aparece como el Chapulín Colorado, ¿no es exacto. cierto? Para defendernos el Coca-Cola Sinclair. Sí, sí, así es, eso, y siempre fue pensado así, ¿no? Inclusive desde los tiempos de Inesel se pensaba en la necesidad de la complementariedad de los proyectos Felizmente, energéticos de nosotros tal suerte que estamos privilegiados se por enfrente tener este problema, ¿no? la cuenca del Pacífico y la cuenca del Atlántico, y entonces tenemos estos regímenes hidrológicos complementarios, ¿no? Así es, Bueno, exactamente. y aquí Esa está es la la idea. demanda de potencial en el sistema nacional Mira, interconectado. esto es un asunto que el señor Villavicencio vive con la idea, pues, de que la central debió haber sido de 860 megavatios y que nunca se debió haber cambiado. Y entonces, por ¿De más que cuánto es lo que inclusive está? en ¿De su cuánto es lo que está? 1500, la O sea, capacidad instalada de Coca-Cola Sinclair, ¿ya? Entonces, ahorita está produciendo ¿cuánto? ahorita están trabajando entre 1000, 1200, mil Muy por encima de los trescientos 800, ¿no? Por supuesto. Y entonces, pero él lo que sostiene es que, lo grave que él sostiene es que, primero que debió haber sido solo de 859 megavatios. Él mismo tiene escrito, pero yo estoy seguro de que ni siquiera lee lo que le han escrito, porque me da la impresión de que eso le han escrito, que esa potencia se determinó, no porque falte el recurso hídrico, no porque falte la caída de agua, que es de 620 metros, eso es fijo. No por eso, sino porque en la época en que se diseñó Coca-Cola Sinclair en el año 92, esto es lo que nos da un poco de pistas en el asunto, fíjate tú. La demanda de potencia, hay dos tipos de demanda que hay que siempre pensar en el sector eléctrico, una demanda de potencia y una demanda de energía. La diferencia es que la demanda de energía es la demanda de potencia, la sumatoria de la demanda de potencia en el tiempo. La demanda de potencia puede presentarse como picos, como exigencias de fuerza, de mayor fuerza, pero la demanda de energía es la demanda de con cuánta fuerza necesitamos en un tiempo determinado. Entonces, cuando hablamos de demandas de potencia, el país tenía 1999, 1917 megavatios de demanda de potencia. Y en 1990 era del orden de mil megavatios de potencia. Y actualmente la demanda de potencia se nos ha subido al 2017 de 3745 y al 2022 está en el orden de 4300, Uy, se nos va 4500 más allá del megavatios de... gráfico, entonces por acá. Así es, así es. Lo que quiero yo decir es que desde cuando se diseñó Coca-Cola Sinclair hasta actualmente, la demanda de potencia se ha multiplicado por 4, ¿ya? Y asimismo, si vamos al siguiente gráfico y vemos la demanda de energía, ¿no es cierto? Aquí en la demanda de energía, fíjate, está 1990 y la demanda era de 4791 gigavatios hora. Mientras tanto, que vamos al 2017, le he puesto yo estos gráficos porque ahí es donde más tenemos hacia atrás, ¿no? En el histórico. Y en el 2017 está en 22.903. Y luego, en el 2022 estamos ya en más de 27.000 gigavatios hora, demanda de energía. Asimismo, aquí la demanda de energía se ha más que cuadruplicado. Entonces, ¿qué pasa?
En esa época entraron los economistas, así como tú, que no sé si tú, aquello, No han de había ser tan muchos sexys pensaban. como yo te ruego, y unos economistas, di así. Entonces ellos nos hablaban de no a la sobreinversión. Y entonces decían, nosotros queremos introducir, claro, tenían razón, queremos introducir 1500 megavatios con 8000 gigavatios hora de energía en un país que no tiene más de 1000 megavatios de demanda de potencia y de demanda de energía, no tiene más de 5000 gigavatios hora. Entonces decía, eso no tiene sentido económico, ¿no? Y ellos tenían razón. Pero por esas razones es por las que se llegó a determinar que se debía hacer Coca-Cola Sinclair en dos etapas, ¿ya? Una etapa de, qué sé yo, 450 megavatios más o menos y otra también más o menos del mismo estilo, con dos túneles. Un primer túnel para la una etapa y un segundo túnel para la otra etapa. Ese es el diseño que se hizo en el 92, pero del 92 acá todo ha cambiado y ahora vemos que 1500 megavatios de potencia es muy importante y mucho más aún la energía que nos da Coca-Cola Sinclair, que actualmente, tal como he señalado, está en el orden del 25% Bueno, de la para demanda de los energía, ¿no? compañeros de la audiencia que pueden equiparar economista con tacañería, ¿no es cierto? Aquí, justamente este aumento de la demanda de energía es una muestra del desarrollo del país, porque o esto va a una mejora de las condiciones de vida de la gente, y no solamente del promedio, no solamente de los más ricos, sino del conjunto de la población. El Ecuador es uno de los países que tienen en los que un porcentaje altísimo comparado al resto de América Latina tienen acceso a energía eléctrica, pero por otro lado también es en términos de capacidades productivas, que es yo creo uno de los elementos de los que menos conciencia tiene el sector privado Así aquí en el es. país. Una visión absolutamente obtusa, ideologizada, que les impide ver, ¿no es cierto?, que ellos mismos con esa ideología neoliberal están suicidándose en términos históricos. Están convirtiéndose, ¿no es cierto?, en absolutamente irrelevantes. Están condenándose a la impotencia. La posibilidad de generar energía eléctrica, la densidad de flujo energético, cualquiera sea la fuente, es un elemento crucial para ubicar el tema del desarrollo, pero si además esas fuentes son renovables, si esas fuentes son energías limpias, esto significa, ¿no es cierto?, una calidad en el tipo de desarrollo que se está llevando adelante. Acepto in extenso tu observación, Pedrito. Bueno, la siguiente lámina, decías aquí la producción de energía eléctrica en el siglo XXI. Mira, hay una cosa que me interesa aquí y que fíjate tú, o sea, tú puedes ver aquí que entre el año 2001 y el año 2006 hay un estancamiento en la producción de energía hidroeléctrica, ¿ya? La de que está en azul. Y luego, entre el año, en esos mismos años, hay un crecimiento de la energía térmica. Es el tiempo de los privatizadores, pues. Son las barras Y así en mismo, naranja, ¿no? Es el sí, sí, crecimiento sí. en Y, naranja. y así mismo La hay un hidráulica no solo se crecimiento. estanca, sino que decrece inclusive. Así es, Y así todo es. esto de aquí es Y, negocio para ciertos partidos políticos, sobre todo en la costa, que son los principales contratistas de las gabarras, ¿no? y luego tú, en esos mismos años, tú puedes constatar un crecimiento de la importación de energía, Está un que poco. viene en esencia de Colombia, que venía de Colombia. ¿Qué barra es la de importación? La línea, La violeta. la línea No, violeta. eso es la tasa de crecimiento. Ah, ya, perdón. Entonces son estas barras violetas. Ya. Violetas, exacto. Son esas. ¿Ya? Tú ves cómo va creciendo la importación de energía. Y entonces esto explica lo que conversábamos hace un rato, que la mayor cantidad de energía, si nos ponemos en el año 2006, por ejemplo, la mayor cantidad de energía proviene de las térmicas más la importación y entonces la energía se volvía cara. Y entonces eso condujo a la casi quiebra de todo el sector eléctrico. ¿Ya? Entonces luego tenemos el 2007 en que hay un incremento de la energía hidroeléctrica, ¿no es cierto? El 2008 igual. Esos crecimientos se deben en esencia a la buena pluviosidad que tuvimos. Pero luego en contrapartida hay una muy mala pluviosidad en el año 2009 y eso nos conduce a la crisis del año 2009-2010. La crisis empezó más o menos el 16 de noviembre del 2009 y terminó el 11 de enero del 2010. ¿Ya? Y entonces,
claro, nosotros en esa ocasión, de una manera urgente, con el presidente Correa, pues nos buscamos a poner energía termoeléctrica o lo que fuera, porque la energía termoeléctrica, tú te imaginas, por ejemplo, y se instaló una central de 25 megavatios en Guayaquil en menos de un mes. Eso no puede hacer con una central hidroeléctrica. Claro. Porque, claro, en esto también tenemos que tomar en cuenta, si pongámonos en los extremos. Fíjate tú, Pedro, si es que hablamos de Paute que ya tiene 40 años, ¿cierto? Ya pagó su capital. Paute produce con los costos variables que tiene para operación, mantenimiento, los ingenieros, los técnicos que trabajan allí, ¿no es cierto? Y entonces, Paute puede producir la energía a un valor menor al $0.01 al kilovatio hora. Pero en cambio, se ha calculado que la energía con la que no se cuenta cuando viene pues una crisis de desabastecimiento, le cuesta al país $1 por cada kilovatio hora en negativo. Claro, claro. Y ¿No es aquí está el cierto? cambio de la O sea, matriz energética que lastimosamente las cuentas nacionales del Banco Central y por tanto todas las estadísticas macroeconómicas tienen, no las han tomado en cuenta, o sea, no se ha cambiado la matriz de coeficientes técnicos que precisamente ubicarían este salto brutal, ¿no? Del 2010 así es. al 2017, 18, porque después de eso no han habido nueva infraestructura que ha entrado en funcionamiento, ¿no? Con Coca-Cola Sinclair es en el No, 2016 y entonces empieza no, a mejorar hasta acá. Vean ustedes la diferencia fundamental no, que se tiene en las barras azules y exacto, el que casi se ha desaparecido exacto, la importación y se ha reducido las energías exacto. más caras y más sucias. Las térmicas, exacto. Pero eso, ¿cuándo comienza? Se comienza a partir de que comienzan a desarrollarse la central a gas, se hace en el 2012, ¿no es cierto? Paute Mazar ingresa en el 2010, ¿no es cierto? Y Paute Mazar también le repotencia a Paute Molino, ¿ya? Para el 2016 ya se termina Sopladora. Ya empieza a trabajar Sopladora. También empieza a trabajar Coca-Cola Sinclair, como hemos visto. Y entonces desaparece la importación de energía, fíjate tú. Y claro, al mismo tiempo comienza a crecer la producción de energía hidroeléctrica que está en azul y más bien comienza a ver la exportación de energía, tal como hemos visto, ¿ya? En el año 2020 la tasa de crecimiento baja por efecto en cuanto al consumo de energía eléctrica, por efecto de la crisis de la pandemia, ¿no es cierto? Y entonces baja y también ahí se estaciona inclusive la energía neta total se disminuye, ¿no? Entre 2020 y 2021 por efecto de la pandemia, ¿no? Pero luego este gráfico proviene del SENACE también, ¿no es cierto? Es un gráfico oficial que también uno se lo puede sacar del sitio web del Centro Nacional de Control de Energía. Aquí está faltando el año 2021 y 2022, que también tiene las mismas connotaciones de las que venimos hablando, ¿no? Bueno, yo creo que, no sé si es que tienes alguna cuestión más, Pedrito, con Sí, todo gusto, si no... ya vamos cerrando entonces. Si no tienes alguna lámina que te guste en particular, podríamos ir cerrando. No, yo creo que todo está más o menos ya cubierto. Ahí al final yo te he puesto para ilustración todo el conjunto de obras en el sector eléctrico que se hicieron en la época del presidente Rafael Correa, ¿no? Ahora, mira, Eso es todo. los planes de privatización, por ejemplo, con Sopladora, ¿qué significaría? ¿Cómo cambiarían esta situación? Es decir, la capacidad instalada seguiría ahí, ¿no es cierto?, con la parte hidroeléctrica, pero ya no sería al mismo costo, porque la empresa privada tendría que poner su ganancia, pues, ¿no? Si el costo del kilovatio hora Así tendría que es, ser más alto así es, para garantizar la exactamente así rentabilidad es, del sector privado. exactamente así es. Pero entonces la Porque inversión extranjera que se está buscando, la inversión privada que se está buscando, no va a aumentar 1 gigavatio la capacidad de generación energética aquí en el país. No va a cambiar en nada esta estructura. Es decir, solamente un así cambio es, de manos y así quién es. se lleva la plata. Porque fíjate tú, y nuevamente, como tú eres economista, me vas a entender lo que yo quiero decir. Lo que sucede es que nosotros todavía seguimos utilizando el método fisiocrático para la determinación de los precios.
O sea, nosotros dividimos los procesos en producción, transporte, distribución, cambio y consumo, ¿no es cierto? Y entonces, asimismo, todas las industrias de redes se siguen pensando, la economía industrial sigue pensando en esa manera y distribuye los costos de esa manera. Entonces, aquí también nosotros tenemos unos costos de producción, costos, o sea, que es la energía en bornes de generador, que es de lo que tú acabas de hablar respecto del costo de la energía ensopladora, que subiría, y luego tenemos costos de transporte, que, ojo, también quieren introducirse en el transporte con el famoso decreto del presidente de la República, también quieren introducirse en el transporte y en la distribución de energía, ¿no es cierto? Porque luego viene un costo del transporte que es... no es tan fuerte como el de producción, y luego pues viene un costo de las empresas de distribución y de ahí sale como resultado el costo de la energía al por menor, ¿no? Ya, bueno, yo creo que nuevamente nos has aclarado el panorama. Claro, para saber más en detalle tendríamos que ser ingenieros eléctricos, pero yo creo que el país tiene que dedicar parte de su tiempo para discutir estos temas, no dejarse sorprender por ciertas posiciones, ¿no es cierto?, que lo que buscan es llevar el agua a su molino y sobre todo estar muy pendientes que lo que se quiere es repartir los activos del Estado entre los amigos y los socios políticos y financieros del propio presidente de la República. Esto es muy grave, ¿no? Muy grave porque además aparecen los mismos personajes como comentábamos, con nombres y apellidos, vuelven a aparecer, ¿no es cierto? Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, ¿no es cierto? Entonces, no es casual que ellos y sus hijos y pupilos descendientes ideológicos, ¿no es cierto?, estén ahorita enquistados en el gobierno con unas agendas que no tienen nada que ver ni con el interés nacional, ni siquiera con el tema del desarrollo económico, digamos, en el sentido más craso del tema. Te agradezco muchísimo, Miguel, por tus gentilezas y si es que te doy unas últimas palabras para despedir esta sesión. Muchas gracias, Pedro, por la invitación y también quiero agradecer a las personas que escuchen esta exposición. De antemano quiero agradecer por la paciencia de escuchar esto, que a veces cuando Sí, hablamos nosotros no somos pues los mejores expositores y les cansamos, de manera que gracias por la paciencia de escuchar, que yo creo que que es bueno que los ecuatorianos sepamos, como tú muy bien dices, todos estos asuntos y sepamos tener un criterio acertado respecto de estas cosas y no creamos pues en los cantos de sirenas que los hay por mucho, ¿no? bueno, Gracias, Pedrito, y ahí un queda como abrazo, un ¿eh? documento de consulta, inclusive para los estudiantes universitarios. Hasta la próxima emisión de Hilando Fino. Muchas gracias, ¿no? ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.